Dios siempre avisa antes del castigo. Ya en el Antiguo Testamento, Jehová advirtió a Israel de muchas maneras por medio de calamidades. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, versículos 6 y 7. Dios, de una forma u otra, siempre buscaba el arrepentimiento de su pueblo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos: estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amós 5, versículo 4 y versículos 14 y 15. Por eso había enviado a los profetas para anunciar juicio caso de no haber arrepentimiento, así como personas que en su nombre pudieran servir de ejemplo al pueblo debido a su virtud, como los nazareos o consagrados a Dios, pero estos fueron rechazados. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Amós 2, versículos 11 y 12. Por su parte, lo único que el pueblo hacía era justificar sus malas obras en un exceso de liturgia religiosa, aunque desde un corazón alejado de Dios, quien irónicamente les dice en Amós 4, versículos 4 y 5 lo siguiente: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad: publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Es decir, Jehová les invita con ironía a que sigan haciendo algo que él nunca les ordenó que hicieran, como muestra de que lo que practican no sirve absolutamente para nada ante Dios. El pueblo era tan necio al creerse los elegidos entre las naciones, que pensaban que su culto les satisfacía y que su juicio les resultaría por ello favorable, a pesar de vivir en el lujo en Samaria, mientras la injusticia y el abuso hacia los pobres era el pan de cada día. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:18. Ese día del Señor es cuando Él vendría a juzgarles. Por eso Dios desechaba toda apariencia de culto y sacrificio hecha desde un corazón endurecido. Como tantas veces se ha dicho, la religión externa sin la actitud correcta del corazón no le interesa. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amós 5, versículos 21 al 23. Precisamente lo que más repugnaba a Dios era ver que el pueblo que había escogido para sí le ofendía ofreciéndole sacrificios, mientras a su vez adoraba a dioses paganos. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Versículos 25 y 26. En realidad, Israel sí hizo sacrificios a Jehová en el desierto, según se relata en Éxodo 24:5. Pero lo que quiere decir el texto es que en ese tiempo también llevaban las imágenes de Moloc y otros dioses paganos. En tiempos del profeta Amós, esta doble adoración era algo muy común, lo cual constituía grave ofensa a Dios, quien por ello provocó el castigo con el exilio a Siria de su pueblo.
Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amós 5:27. El exilio para Israel fue una de las maldiciones originales del pacto que Jehová hizo con ellos en el monte Sinaí para el caso de desobediencia. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Deuteronomio 28:36. Pero a pesar de todo, y aunque sufrieron diversos castigos provocados por el Señor como advertencia, Israel no se arrepintió. Amós 4, versículos 6 al 11, lo cual provocaría futuro juicio divino. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Versículo 12. Por lo tanto, la destrucción de Israel estaba al caer. La aristocracia y la gente acaudalada disfrutaba de lujos fruto de lo que robaban a la gente más humilde, pero Jehová les dice que no llegarán a disfrutarlo. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Amós 5, versículos 11 y 12. Incluso los comerciantes se comportaban de manera despreciable, engañando a los clientes en la venta de comida y por medio de la esclavización de personas que no podían pagar sus deudas por pequeñas que fueran, incluso despreciando los días de reposo que debían guardar según la ley de Dios, en los que no podían trabajar o comerciar. En resumen, no les interesaba honrar a Dios, sino su propio interés lucrativo. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Amós 8, versículos 4 al 6. Estas prácticas comerciales deshonestas estaban prohibidas por la misma ley de Dios, en la que se exigía balanzas justas, pesas justas y medidas justas, según Levítico 19:36. Por todo ello, el juicio y castigo estaban al caer por medio de la conquista por Asiria como brazo ejecutor de Jehová, que incluía a todo Israel. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Amós 6, versículos 7 y 14. Lo que le ocurrió a Israel es algo que le suele suceder al hombre debido a su naturaleza corrompida. La soberbia les hizo creer que como eran el pueblo escogido de Dios, el día del juicio sobre las naciones no les afectaría mientras siguieran observando externamente los rituales del culto, pero nada más lejos de la realidad. Por eso está escrito en Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Antiguo Testamento también vemos el ejemplo de la nación de Edom, pueblo pagano limítrofe con Judá, que acabó siendo humillado por el Señor debido a que la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Abdías 1, versículos 3 y 4. Una evidente conclusión de todo lo anterior es que la religión y la ética son inseparables.
Insisto en que algunos llegan a creer que Dios es solo amor, pero olvidan que también juzga y que, a pesar de ser lento para la ira y grande en misericordia, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34:7. En el capítulo 2 del libro de Miqueas se nos relata el pecado de codicia de los ricos terratenientes de Israel que urdían planes para despojar de sus tierras a los más débiles y pobres, vulnerando con ello la ley de Dios de Levítico 25:23, en la que se dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por lo tanto, el juicio y el castigo llegó por medio de los asirios, quienes les despojarían de sus tierras al conquistarlos y someterlos enviándoles al exilio. Miqueas 2, versículos 3 al 5. Tengamos claro que la palabra de Dios solo trae bendición al que camina rectamente. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Miqueas 2:7. Quizá por ello es esa espada de doble filo de la que habla Pablo, uno para vida y otro para muerte de aquellos que la contradicen. El pueblo estaba tan corrompido que de manera irónica Miqueas les hace ver que sólo merecen profetas falsos que les digan lo que desean oír acerca de la voluntad de Dios, pero basada en su propia justicia humana y corrompida. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo «Yo te profetizaré de vino y de sidra», este tal será el profeta de este pueblo. Versículo 11. Ante este panorama tan desolador, la actitud de los dirigentes de Israel dejaba mucho que desear. Los gobernantes, profetas y sacerdotes eran corruptos, pervirtiendo la justicia y la palabra de Dios. Miqueas 3, versículos 1 al 3. Por ello Jehová dejó de escuchar las oraciones del pueblo porque no clamaban arrepentidos, sino debido a la angustia por el castigo que vendría. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Versículo 4. Respecto a los falsos profetas que profetizaban bien o mal según lo que recibieran de los destinatarios, Dios les quitaría toda visión y se volverían inútiles ante el pueblo. Versículos 5 al 7. En general, de nuevo, todos creyeron que su posición ante Jehová como pueblo elegido desde los tiempos de Abraham les protegería del juicio de Dios, por el hecho de seguir ciertos rituales y sacrificios y de tener un templo al que acudir para esa supuesta adoración. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Versículo 11. Esto es algo ya denunciado por otros profetas, como en Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pronto olvidaron las palabras de Jehová a Salomón en Primera de Reyes 6, versículos 12 y 13, en la que le dijo que con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Por eso Jehová les dice claramente lo que siempre ha esperado de ellos, según vemos revelado en Miqueas 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Hoy en día existen líderes religiosos que han llevado a muchas personas por mal camino. El Evangelio de la Prosperidad es claro ejemplo, el cual motiva la falsa generosidad, haciendo creer a esos creyentes que al ofrendar o diezmar se les devolverá multiplicado lo ofrecido. Además, enseñan erróneamente que si tu fe es verdadera, todo te irá bien y serás próspero. Al final, el culto y la supuesta adoración son medios de invertir dinero para obtener ganancia. Esto es lo más alejado de lo que debe ser un verdadero culto cristiano de alabanza y adoración a Dios. Pero este Evangelio de la prosperidad no puede presumir de haber inventado la pólvora. Las malas copias cambian las vestimentas y peinados, pero los corazones de piedra siguen siendo los mismos. En Ezequiel 14:3 leemos: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esta codicia siempre ha sido una motivación inherente para la idolatría, al ser el dinero el gran ídolo de nuestros tiempos. Los adoradores de ídolos creían que ellos retribuirían esa adoración concediendo prosperidad material. Por eso en Efesios 5:5 se relaciona la idolatría con la avaricia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero esto viene de lejos, porque durante siglos Israel fue un pueblo que cayó en esta clase de idolatría, y así se lo hizo ver Jehová. En Oseas 4:6 leemos: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los líderes religiosos alentaron esta falsa enseñanza y apartaron al pueblo de Dios, si bien los supuestos creyentes también fueron responsables al seguir tales herejías. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Versículos 9 y 10. Es decir, Jehová castigó ese pecado, apartando la bendición que les había ofrecido hasta ese momento, incluso a la hora de tener hijos, provocando esterilidad. Porque ahora el pueblo buscaba lo que tenían de Jehová en ídolos que en nada podían ofrecer más que insatisfacción. Respecto a esos líderes religiosos o sacerdotes, al conducir al pueblo por la senda del pecado, perdieron su capacidad para leccionar y decidir en nombre de Dios según la autoridad dada para emitir juicios legales, como lo describe Deuteronomio 17, 9 al 13. Por eso, en Oseas 4:4 se dice: Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Es decir, nadie tiene autoridad moral para reprender a otro, porque todos pecaron. Sin embargo, siempre hubo y habrá hipócritas que se arroguen ese derecho. Lo peor es cuando lo realizan quienes se hacen llamar embajadores del reino de Dios en la tierra y además se aprovechan del pecado que ellos mismos siembran. Por eso en el versículo 8 de Oseas 4 se dice que ellos del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Porque los sacerdotes, al comer las porciones de animales sacrificados por el pecado según el mandato de Levítico 6:26, alentaban al pueblo a pecar para así tener más de qué comer. Por eso ellos les motivaban a hacer sacrificios que implicaban dar rienda suelta a sus bajos instintos, nublando sus conciencias. Fornicaron, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. También la naturaleza pecaminosa del ser humano tiende a la autojustificación que nace en la comparación con el prójimo. Señalar al otro eludiendo nuestras propias faltas es un mal común del género humano que el Señor nos explicó en Mateo 7, versículos 1 al 5, con la ilustración de la viga que nuestro ojo guarda respecto al de la paja ajena.
Pero ya en Habacuc 1:13 se nos hizo ver tal cuestión de forma similar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Cuando Jehová reveló a Habacuc que castigaría los pecados de Judá usando a los caldeos como instrumento de su voluntad, aunque al principio comprendió que el propósito era para bien como parte de su justicia divina, versículo 12, a continuación el profeta le cuestionó al considerar que otorgaba un estatus superior como brazo ejecutor del Altísimo respecto a su pueblo, a un pueblo pagano y cruel que no le honraban, ya que colocaban su propia justicia humana por encima de la divina, versículos 6 y 7, atribuyendo la fuerza de sus ejércitos a su propio dios pagano, versículo 11. Por eso Habacuc mostró su queja ante Jehová, señalando como injusto que una nación como Babilonia fuera recompensada de esa manera frente a los que el profeta considera como menos malos, es decir, el pueblo judío. Lo curioso es que el propio Habacuc ya había denunciado ante Jehová la injusticia que gobernaba en Judá, por lo que no parecían más justos ante Dios que los crueles babilonios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Versículos 2 al 4. Tengamos cuidado con las comparaciones, porque Dios aborrece todo pecado por igual. Es muy propio de los hombres establecerlas para justificarse ante Dios, y eso era algo muy común hasta que Jesús lo echó por tierra en el Sermón del Monte de Mateo 5. No olvidemos que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Pero a pesar de todos los esfuerzos que había hecho el Señor por apacentarlos, Israel se rebeló una y otra vez contra él. ¿No nos recuerda esto lo que algunos líderes de ese llamado Evangelio de la Prosperidad actualmente hacen, por medio de un chantaje emocional que carga una culpa sobre los creyentes de la que solo pueden liberarse ofrendando y diezmando? Lo peor de todo es que estas personas buscan apaciguar a Dios por medio de esta clase de sacrificios que son inútiles por falta de verdadero arrepentimiento. Esta fue la consecuencia por la apostasía de Israel que vemos en Oseas 5, versículos 6 y 15. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Por eso la mera liturgia o ofrenda no sirven sin una motivación sincera del corazón, y esto provoca que Dios se aleje de esta clase de adoradores por la falta de conocimiento en la palabra y la oración. No se trata de cumplir con rutinas litúrgicas de misas o sacramentos varios, y el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de Dios, según las propias palabras de nuestro Señor reflejadas en Juan 3, versículos 3 y 5. Pero aparte de pecar, Israel, en vez de arrepentirse y buscar a Dios para ser sanado de sus miserias fruto del castigo, buscó ayuda en Asiria, Oseas 5:13, aunque Jehová les advirtió que sería inútil, porque nadie puede librar al pecador del juicio y castigo de Dios, por muy poderoso que sea. Versículo 14. El falso arrepentimiento de nada vale ante Dios, quien en Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él sabe que la piedad del pueblo es fútil, algo que carece de importancia o interés debido a que no es sincera, algo pasajero que solo busca aliviar las consecuencias del pecado, no una verdadera reconciliación. La liturgia y adoración que no va unida a la fidelidad y amor de corazón, basado en el conocimiento íntimo de Dios, de nada sirve, y resulta imposible conocerle sin leer su palabra.
Al final, Israel buscó la ayuda en naciones e ídolos paganos y no en el Señor, pretendiendo hipócritamente, mediante el mero ritual, acercarse a Él. También la soberbia y el orgullo permanecen al no querer reconocer tal situación. Esto igualmente le ocurrió a Israel y se relata en Oseas 7, versículos 8 al 10. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Porque mezclarse con los paganos para adoptar sus falsas creencias y costumbres fue la perdición de Israel. Ser santos ante Dios significa apartados del mundo para Él como consagrados, algo que Jehová siempre tuvo en mente cuando, al darles la tierra prometida, les ordenó la expulsión de las naciones paganas que la ocupaban. Pero lo peor para el pueblo de Dios fue que, debido al autoengaño, ni siquiera se daban cuenta de que los extraños devoraban la fuerza que Jehová les había dado para conquistar ese territorio al mezclarse con ellos. Y en vez de reconocerlo para buscar al Señor por su soberbia, le abandonaron. El orgullo es lo que siempre nos separará de Dios, dado que en vez de reconocer nuestra necesidad de Él, acudiremos a cualquier otro Dios propio de este mundo. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Oseas 7:11. Sin embargo, nada ni nadie que no sea Dios puede librar de un castigo seguro cuando se peca y decide aplicar la pena. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Versículo 12. Existe una relación de causa y efecto entre pecado y castigo. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Oseas 8, versículos 7 y capítulo 10, versículo 13. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. Job 4:8. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Proverbios 22:8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Solo Jehová, por medio del verdadero arrepentimiento, podría hacerlo, y a eso les invita una y otra vez sin éxito por la obstinada voluntad de pecar del pueblo. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Oseas 7:13. Pero al igual que hoy en día le sucede a muchos que envidian las riquezas y el estilo de vida de los incrédulos, cayendo en el mismo pecado que ellos, Israel sentía atracción por la forma de vivir de las naciones paganas que pecaban por medio de la idolatría, haciendo sacrificios en los que la embriaguez y el sexo eran los protagonistas. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Oseas 9:1. Con ello, Israel buscaba prosperidad sirviendo a los dioses paganos de la fertilidad igual que los demás pueblos. Pero debido al juicio divino sobre su desobediencia al pacto, Israel no disfrutaría del fruto de la tierra. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos.
todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Versículos 2, 3 y 4. Además, esta práctica pagana de la religión de la fertilidad genera un efecto contrario a la bendición buscada, convertida por Dios en maldición de fertilidad o infertilidad. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Versículo 11. Esta maldición guarda relación con la promesa de Jehová al pueblo, caso de incumplir el pacto del Sinaí hecha por medio de Moisés. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Deuteronomio 28:18. Por lo tanto, el castigo final es inevitable, ya que mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Oseas 9:17. Los israelitas están destinados a ser exiliados, sin un verdadero hogar, según la maldición fruto del incumplimiento de pacto de Dios con su pueblo, descrito en Deuteronomio 28:64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra.